Bueno, les doy la bienvenida a la segunda clase de Matemáticas y Tecnología. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver lo siguiente. Como objetivo vamos a tener reconocer los criterios de semejanza y comprender los métodos de resolución pictórica de problemas. ¿Ya? Esto recuerden que deben anotarlo en su cuaderno como aparece acá en la pantalla. Luego vamos a ver el propósito del día de hoy, es decir, para qué vamos a realizar esto. Y es para que nosotros podamos comprender las proporciones entre objetos mirando imágenes y tomando en cuenta las dimensiones. Recuerden esto también, anótenlo en su cuaderno. Ponen propósito, 2 puntos y lo que figura acá en la pantalla. Luego vamos a ver algún poco de actividades. ¿Qué es la Gioconda? Actividad A: una ciudad. B: una pintura. C: un animal. D: una canción. 30 segundos para pensar, chiquillos. ¿Qué será la Gioconda? Vamos a ver si esto tiene un poco que ver con la clase del día de hoy, pero aquí tienen 30 segunditos para pensar. ¿Qué será la Gioconda? ¿Alguna vez la han escuchado? Si la han escuchado, ¿la han visto? ¿Cómo la han visto? Preguntas que se llenan a la mente. Y ahora, por favor, en tu mente, selecciona una alternativa. Y ahora es cuando yo te pregunto: ¿la que seleccionaste es la definitiva? Y si seleccionaste la definitiva, ¿será la correcta? Así es, la alternativa correcta es la B, ¿ya? Es una pintura, ya, para que nosotros podamos conocerla. Ahora vamos a preguntarnos algo más sobre ella. Ahora que sabemos que es una pintura, veamos. ¿Cuánto mide la Gioconda? 20 centímetros por 15 centímetros, 77 centímetros por 53 centímetros, 140 centímetros por 80 centímetros o 50 centímetros por 50 centímetros. De nuevo tenemos 30 segundos para pensar, para buscar quizás, si es que quieres hacer ahí una trampilla, ver cuánto mide la Gioconda ahora que sabemos que es una pintura. Ya, es una pintura creada por Leonardo da Vinci ya hace mucho tiempo atrás y que hoy se encuentra en el Museo del Louvre en París. Es importante que nosotros vayamos reconociendo estas figurillas, estas pinturas de cultura general. Ya nos van quedando 6 segundos y espero que ya tengas en tu mente seleccionada la alternativa correcta. Veamos. ¿Será la que tú dices, la que tienes en tu cabeza? ¿Será esa la correcta? Vamos a ver. Es la alternativa B. ¿Ya? Para algunos un poco chiquita, y efectivamente así es una pintura bien chiquita que creó Leonardo da Vinci y que tiene que ver un poco con lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿Ya? Aquí les pido a ustedes que observen y piensen sobre estas dos imágenes en silencio y respondan en su cuaderno la siguiente pregunta. Acá vemos una imagen que es la original, la que está en el Museo del Louvre, ya, de 77 por 53 centímetros, y aquí tenemos una réplica de esta que es gigante, que está en Barcelona en un museo en España. ¿Ya? Entonces acá nos preguntaremos ¿qué hicieron para hacer esa réplica? Aquí pónganle pausa al video, piensen un poco y luego respondemos. Bueno, ya que hicieron pausa en el video, exactamente, en este caso para hacer una réplica lo que hicieron fue una proporción. Ya tuvieron que hacer una amplificación proporcional de la Gioconda original para hacer la Gioconda en tamaño gigante. ¿Ya? Entonces, ahí como bonus, ¿cuánto mide la Gioconda original? Eso ya lo sabemos, 77 por 53 centímetros. Entonces, ahora yo les pido que presten mucha atención, que se suban a esta limusina donde me quebré el brazo hace poco y ustedes allí puedan comprender mejor el contenido. Van a ser 10 minutos que tenemos que prestar mucha atención. Subámonos al carro inmediatamente. Entonces, ahora lo que vamos a ver va a ser resolución de problemas. Para ello vamos a utilizar técnicas que en este caso va a ser el dibujo. ¿Ok? Leamos lo que dice acá. Dice: hoy aprenderemos la resolución de problemas a través del uso de esquemas o dibujos. Para ello nos vamos a preguntar lo siguiente: ¿qué objetos o cuántas personas o entes están involucrados? Una pregunta muy importante a la hora de resolver un problema. ¿Cómo dibujo estos elementos?
¿Cómo podemos representar la pregunta al problema? ¿Qué operación matemática refleja la potencial solución al problema? ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Y cuál es el valor que no conocemos y queremos descifrar? Todas estas preguntas son importantes que nos las hagamos cuando estemos resolviendo algún problema, ¿ya? Para ello, vamos a ver algunas técnicas y ejemplos a continuación. Acá tenemos un ejemplo del método pictórico o resolución mediante dibujos, ¿ya? Y vamos a leer lo que dice acá. Dice, una empresa familiar tiene una cuenta bancaria que tiene 1.200.000 pesos de saldo. Debido a la pandemia, la familia ha decidido repartir el saldo entre sus integrantes, ¿ya? En partes iguales. Si la familia está compuesta por 4 personas, ¿cuánto dinero recibirá cada integrante de la familia? Entonces acá nosotros, para hacernos una mejor idea del ejercicio, dibujamos el 1.200.000 pesos, en el cual yo lo dibujé mediante unos billetes, ¿ya? Y inmediatamente identifiqué que la palabra repartir está ligada a la palabra dividir, que es una operación matemática que nosotros conocemos, y para ello también dibujo las 4 personas por las cuales se va a repartir este monto de dinero. Ya no va a ser billetes, sino que va a ser un poco menos, por lo tanto lo evidencié como moneditas, que son menos, ¿cierto? Que es menos que un billete. Por lo tanto, ahí me di cuenta inmediatamente de que ese 1.200.000 dividido en 4 equivale a 400.000 pesos más o menos. Por lo tanto, inmediatamente me puedo dar cuenta que son una división en 4 partes iguales, las cuales las representé mediante este dibujo. Una cosa así es lo que tenemos que nosotros siempre imaginarnos a la hora de resolver problemas de forma pictórica. Esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros a resolver problemas en lo que estamos viendo ahora, que son semejanza y proporcionalidad. Ahora, veamos un problema de semejanza y proporcionalidad. Una torre de alta tensión da una sombra y a la misma hora un árbol proyecta una sombra, formándose 2 triángulos semejantes, ABC y ADE. Si el árbol proyecta una sombra de 3 metros y este tiene una altura de 4 metros, mientras que la sombra proyectada por la torre es de 9 metros, ya este sería el problema. La pregunta es, ¿cuál es el dibujo que representa el problema? Pónganle pausa al video ahora y tómense 5 minutos para poder reflejar este problema mediante un dibujo. Asumo que ya le pusieron pausa al video, así que ahora veamos más o menos cómo se puede ver este problema mediante un dibujo. Como aquí decía de que el árbol proyecta una sombra de 3 metros, lo que hice fue dibujar más o menos la sombra del árbol. Como dice que aquí el árbol tiene una altura de 4 metros, lo que hice fue dibujar el árbol y darle una altura de 4 metros. También dice que una misma torre de alta tensión, que allí la dibujé, tiene una cierta altura, que no conocemos y no nos lo dice acá, pero sí sabemos que la sombra proyectada es de 9 metros, por lo tanto la proyecté de esta forma. ¿Por qué la proyecté de esta forma? Porque yo sé que ambos triángulos son semejantes, porque tienen la misma forma, distinto tamaño nada más. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de representar un problema de semejanza de figuras. Acá es un ejemplo. Ahora, el mismo problema, pero con otra pregunta. ¿Cuál es la altura de la torre? Como ya sabemos cuál es el dibujo, y está acá, lo dibujamos nosotros recién, tenemos que realizar lo que nosotros ya hemos venido haciendo. Proporcionalidad o semejanza de triángulos. En este caso tenemos 2 triángulos, ¿cierto? El triángulo que tiene una base 3 metros y una altura de 4 metros, ¿ya? Y tenemos el otro triángulo más grande que tiene una base de 9 metros y la altura la desconocemos. Bien, para eso ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacemos proporcionalidad o hacemos lo de semejanza. ¿Qué lados conocemos? ¿Qué lados correspondientes conocemos? Bueno, conozco ambas bases, ¿ok? Conozco ambas bases. Conozco la base del triángulo 1 y conozco la base del triángulo 2. ¿Qué vendría siendo? AD es a AB, como, ¿cierto? DE es ABC, ¿cierto? Aquí lo que hice en el fondo es como sacar una razón de proporcionalidad. Como sé que estos 2 triángulos son semejantes, las razones de proporcionalidad entre sus lados correspondientes debe ser la misma. Por lo tanto, esta igualdad se debe cumplir. ¿Qué lados o qué números yo conozco? Bueno, AD y AB. Por lo tanto, esto vendría siendo igual a 3 partido en 9. ¿Cuánto es 3 partido en 9? 1/3. ¿Ok? Entonces, ese 1/3 va a ser igual a DE partido en BC. Yo conozco DE. DE vale 4. ¿Conozco BC, perdón? No, no lo conozco. Le pongo una X. Y aquí es donde nosotros ocupamos la famosa regla de 3. Multiplico cruzado y divido por el que me queda. En este caso sería 3 por 4 dividido en 1.
como es 3 por 4 dividido en 1, 3 por 4 me da 12, dividido en 1 me da 12 finalmente. 12 ¿qué? Siempre es importante ponerle la unidad. Sería entonces como respuesta 12 metros. ¿Ya? Es la altura de la torre. ¿Ok? Importante siempre tener eso en consideración. Eso es lo que nosotros habitualmente hacemos en semejanza y proporcionalidad de triángulos. Siempre recordar esto que está por aquí. ¿Bien? Ahora, vamos a ver una cosa nueva. Y aquí empezamos a introducir lo que se llama los criterios de semejanza. Aquí nos dice, los criterios de semejanza de triángulos establecen condiciones suficientes para decidir si dos triángulos son o no semejantes. En este caso vamos a tener una ayudita, que van a ser estos. Vamos a ver el primero, el criterio ángulo, lado, lado, ángulo, lado, ¿ya? Que nosotros le llamamos LAL, de lado, de ángulo y de lado, LAL, ¿ya? Aquí nos dice que dos triángulos son semejantes si dos lados correspondientes tienen medidas proporcionales y el ángulo comprendido por ellos tiene igual medida. Veamos qué es lo que nos quiso decir esto, ¿ya? En este caso tenemos dos lados correspondientes, de F y AC, de E y AB, y el ángulo comprendido por ellos es el que está al medio. En este caso sería alfa, que lo voy a apuntar acá con una flecha. Ese es el ángulo comprendido entre estos dos lados, ¿ya? Entre estos dos pares de lados. Por lo tanto, aquí nos dice que si se cumple que alfa es igual a alfa prima, y si se cumple que AB partido en DE, ¿ya? Que vendría siendo este lado partido en este lado, es igual a este lado partido en este lado, ¿ya? Es decir, tienen la misma razón de semejanza entre estos, se cumple de que estos dos triángulos son semejantes entre sí. Por lo tanto, si es que tenemos el criterio LAL, lado, ángulo, lado, automáticamente decimos son semejantes, porque es un criterio de semejanza. Hay otros más. En este caso tenemos el criterio lado, lado, lado. Es decir, dos triángulos van a ser semejantes si los tres pares de lados correspondientes tienen medidas proporcionales, que es como lo que hemos venido haciendo antes, ¿verdad? Es decir, si todos sus lados son proporcionales, es decir, este lado es proporcional a este, que es un lado correspondiente, este lado es proporcional a este, que es el otro lado correspondiente, y este lado es proporcional a este, que también es el otro lado correspondiente, estos van a ser totalmente semejantes, ¿ok? El criterio lado, lado, lado. El otro vamos a ver es el criterio ángulo, ángulo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si dos triángulos poseen ángulos interiores correspondientes y estos tienen igual medida, estos dos triángulos van a ser semejantes. Es decir, si este ángulo alfa es igual a este otro ángulo alfa y este ángulo beta es igual a este otro ángulo beta, por lo tanto automáticamente van a ser semejantes, ¿ya? Eso es lo que tenemos que nosotros tener en consideración, estos tres criterios, y les sugiero que puedan poner pausa en el video y anotarlos en su cuaderno. Bueno, asumiendo que ya lo anotaron en su cuaderno, vamos entonces a ver algunos ejemplos. Los criterios de semejanza. Ejemplo 1. Nos dice acá que el triángulo LQB nos están preguntando si es que es semejante al triángulo RJC. Aquí tenemos los dos triángulos a nuestro lado derecho, ¿verdad? Por lo tanto, acá nos tenemos que fijar de que el ángulo formado entre los lados que tienen las medidas anotadas, ¿ya? Es igual. Por lo tanto, aquí podemos recurrir al criterio lado, ángulo, lado. Por lo que tenemos que solamente determinar si los lados correspondientes son proporcionales. Por lo tanto, veamos. 8 será proporcional a 12 y 15 será proporcional a 10. Para eso tenemos que revisarlo acá y aquí nos lo hicieron. BL partido en RC, que vendría siendo este lado de acá partido en este lado de acá, nos da 2 tercios. Y este lado de aquí partido en este lado de acá nos da 2 tercios también. Por lo tanto cumplen la misma razón de semejanza. Si cumplen la misma razón de semejanza, por lo tanto estos lados correspondientes son proporcionales. Y como tienen un ángulo comprendido entre ellos iguales, que vendría siendo 35 grados, vamos a poder acudir al criterio lado, ángulo, lado. Por lo tanto, estos dos triángulos sí son semejantes. Primer ejemplo. Pasamos al segundo. Ejemplo 2. ¿Los triángulos que se muestran serán semejantes? Vamos a ver. Para ello, acá nos damos cuenta que solamente nos dan los datos de los lados, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que verificar si todos sus lados son semejantes. Y ahí recurrimos al criterio lado, 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 ¿ya? Veamos. AB, que es 7,5, tiene que ser, tengo que compararlo con su correspondiente, que vendría siendo QR.
que es 10. Por lo tanto sería AB partido en QR, 7,5 partido en 10 nos da 0,75. Veamos el siguiente. BC, que vendría siendo este de aquí, partido en QP, que vendría siendo este de acá, sería 5,25 partido en 7. Eso nos da 0,75. Luego hacemos el restante, que vendría siendo este de aquí, partido en este de acá, y nos da el mismo resultado. Por lo tanto, los tres pares de lados correspondientes son proporcionales. Por lo tanto, se cumple el criterio lado, lado, lado. Por lo tanto, también estos dos triángulos son semejantes. ¿Ya? Y bueno, ya terminamos los ejemplos. Así que ahora nos tenemos que ir a trabajar. Recuerden recurrir a esta parte de la materia, que fue súper rapidita, para que ustedes puedan allí recurrir si no se acuerdan de algo. ¿Ya? Ahora les toca conducir a ustedes, así que vamos a por ese trabajo. Por lo tanto, como actividades en el cuaderno deben realizar los ejercicios de su texto escolar que está en Classroom, y exactamente los de la página 208, los números 1 y 2. Si no los tienes, acude a Classroom de la asignatura, que allí se encuentra el texto escolar. ¿Ya? Luego súbanlo al lugar correspondiente. Yo les dejaré ahí un lugar donde ustedes tienen que subir la fotografía. Esta actividad, si bien no es como las actividades de Classroom que tienen un puntaje asociado y va a ser evaluado, esta les va a ayudar mucho para subir los puntajes de las actividades que ustedes ya han hecho. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tienen algunos minutos para hacerlo, anótenlo en su cuaderno, recuerden eso porque se van a revisar y súbanlo a la plataforma correspondiente. Son bastantes cortitos y muy similares a lo que acabamos de hacer, por lo tanto no debieran tener tantas dificultades. Espero allí que ustedes puedan hacerlo y preguntarme mediante comentarios privados las dudas que ustedes puedan tener. Un abrazo enorme, que estén súper bien. Ahora, antes de que se vayan todos, ¿cierto? Lo importante es que podamos tener nosotros también la idea o noción de si ustedes entendieron o no. Para eso también les dejo como tarea este ticket de salida. Observen en los dos triángulos cuál es el valor de X. ¿Ya? Para eso tenemos que recurrir a los criterios de semejanza. Esto no lo vamos a resolver porque necesito que ustedes lo resuelvan solitos. Para ello reflexionen sobre su trabajo y luego expliquen con sus palabras el concepto de semejanza nuevamente y de qué forma participaron ustedes en la búsqueda de soluciones para estas diferentes actividades propuestas. ¿Qué es lo que observaron? ¿En qué tuvieron que prestar atención? ¿Les servirá más adelante el método de resolver problemas mediante dibujos? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Les sugiero, recuerden las preguntas que nos hicimos el día de hoy. Ahora, si les gustó la clase, excelente. Y si no les gustó o creen que podemos mejorar, por favor déjenlo en los comentarios para que podamos ir cambiando y así mejorando cada una de las clases que vayamos teniendo. Les mando un muy buen saludo, nos vemos pronto en clases, que estén súper bien.